Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir a esta nueva actividad de Tribuna Ciudadana. Me dicen que es la número 1323, actividad de Tribuna Ciudadana. Hoy contamos con la presencia del profesor Benito Arruñada, a quien agradezco especialmente que haya venido. Benito es iba a decir viejo amigo, digamos que veterano, veterano amigo y compañero de la universidad, que ha hecho un esfuerzo especial por venir, que casi no llega por imponderables de los aviones, pero bueno, al final aquí está. Bueno, Benito Arruñada es catedrático de Organización de Empresas en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, territorio comanche, y profesor afiliado de la Barcelona School of Economics. Es investigador asociado de FDA, Fundación de Estudios de Economía Aplicada, y coordinador del Foro Mercado Libre. Antes, tras graduarse en las universidades de Oviedo y Rochester, fue profesor titular y catedrático también en las universidades de Oviedo y de León. Fue profesor titular y catedrático en estas universidades y fue Young Olin Visiting Scholar in Law and Economics en la Escuela de Derecho de Harvard. Ocasionalmente también ha enseñado en otras universidades como París I, la Sorbona, en París X, en Nanterre, en Singapore Management University, en Frankfurt, en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Pablo Olavide, y fue miembro del Consejo Fundacional y posteriormente presidente de la Society for Organizational and Institutional Economics. Esta es una sociedad científica interdisciplinar promovida por los premios Nobel Ronald Coase, Douglas North y Oliver Williamson, con el objetivo de explicar qué son las instituciones, cómo surgen, a qué fines sirven, por qué cambian y cómo se deben reformar. Benito ha centrado sus investigaciones en las bases institucionales y culturales de la economía de mercado, asuntos sobre los que ha publicado profusamente en las principales revistas académicas en el ámbito internacional, revistas como The Economic Journal, Journal of Law and Economics, Harvard Business Review o Journal of Institutional Economics, entre otras muchas, ¿no? Ha publicado además un libro de texto con 3 ediciones muy especialmente utilizado en su disciplina, y últimamente se prodiga bastante en medios de comunicación más generalistas, con columnas en The Objective, The Wall Street Journal, Voz Populi, Expansión, 5 Días, El Mundo y El País. Es un polemista reconocido y ha sido invitado a presentar sus trabajos de investigación en todo tipo de foros académicos y de discusión. En Berkeley, en Harvard, en el MIT, en la Comisión Europea, en el BID, Consejo de Estado de Francia, en el Banco Mundial, la Fundación Alternativas, la FAES, Fundación Progreso y Democracia, etcétera. O sea, en todos sitios, ¿no? En todos sitios donde hay algo que decir, pues por ahí anda Benito. Benito es de esos pensadores con los que se puede e incluso se debe discrepar a veces, pero que siempre utiliza razonamientos fundados y huye de lugares comunes. En suma, alguien que, como seguro que comprobarán quienes no lo conocen, y ya sabemos quienes le conocemos desde hace mucho tiempo, no deja indiferente. Entonces, gracias, Benito, y tuya es la palabra. Muchas gracias, Javier. Muy amable la presentación, y realmente es un poco un desafío el hablar ante ustedes hoy. Me siento orgulloso de estar aquí, pero a la vez lo encuentro desafiante con tantos amigos y tantos colegas y profesores, incluido alguien tan especial como César Murias. Muy especial porque desde mis 30 o casi 40 años de docencia, pues creo que César era un gran profesor para los que tuvimos el lujo de poder dar clase con él, tomar clases con él, ¿no? En fin, España, una responsabilidad compartida. En este título he querido resumir
que España está mal, pero la idea que quería transmitirles principalmente es que la hemos destrozado entre todos. Y cuando digo entre todos, digo todos. No me siento pesimista, al contrario. España tiene por delante grandes posibilidades. Les voy a dar dos indicios. Uno, en cuanto hicimos unas mínimas reformas en el año 2012, a contrapelo, porque no queríamos hacerlas, pero en cuanto las hicimos, la economía empezó a ir para arriba como un tiro. Aún estamos viviendo de esas reformas. Pero tenemos otro indicio el carácter de los valores de los españoles, a los que voy a acabar criticando en el día de hoy, pero esos valores son los mismos que nos permiten ser líderes mundiales en varias actividades difíciles, desde el trasplante de órganos a un buen número de deportes, tanto individuales como colectivos. Esto del deporte tiene su miga, porque sucede que cuando esos valores españoles se ejercen dentro de un ámbito competitivo y reglado, pues parece que funcionamos muy bien. En otros términos, podríamos concluir que cuando funcionamos mal, como los valores son los mismos, lo que está pasando es que las reglas que usamos son erróneas. Y ese es el gran problema. ¿Por qué esas reglas son erróneas y por qué tenemos la situación que tenemos en la actualidad? Que buena parte de la población, yo diría que la mayoría, pero quizá, digamos, la mitad de la población piensa que estamos realmente asistiendo a una demolición del país. E incluso la otra mitad empieza a tener sus dudas, o dice por lo menos que tiene sus dudas. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que asistimos a un deterioro creciente de los fundamentos, de los pilares de nuestra sociedad, en todos los sentidos. Les voy a dar solo cuatro apuntes, voy a hablar de 4 pilares, pero podríamos detallarlo en otras dimensiones, ¿no? En cuanto a la separación de poderes, tenemos los máximos órganos constitucionales ocupados de forma sectaria y ejerciendo una extralimitación de poderes obvia. Me refiero al Tribunal Constitucional y sus recientes decisiones. Pero la separación de poderes, miremos donde miremos, es que no es solo que las instituciones propiamente dichas, es que no tenemos medios de comunicación independientes, prácticamente. Algunos digitales, minoritarios, algunas emisoras de radio, pero el resto está en manos del gobierno, de los gobiernos, de unos u otros, ¿no? La sociedad civil está desaparecida, pero también asustada. La situación de las empresas del IBEX, que saben que si hablan les envían a los inspectores, ya sea a la Comisión de Mercado de la Competencia, como le acaba de ocurrir a Repsol, o a los de Hacienda, etcétera, etcétera, etcétera. No sería nada extraño, como dicen las malas lenguas, que todas las grandes empresas tienen preparados sus dosieres para irse y que asistamos, quizá en los próximos meses o años, a un goteo, a un fenómeno que conocemos bien en Barcelona, que es la huida de sedes. O sea, que asistamos a fenómenos como Ferrovial. Sería completamente lógico, porque estas grandes empresas, muchas de ellas tienen ya más actividad fuera de España que en España. Entonces, es que incluso desde ese punto de vista tiene cada vez menos sentido que tengan la sede aquí. Y si además el gobierno de aquí se dedica a hacerles la vida imposible y a ponerles impuestos claramente arbitrarios, como son los impuestos estos extraordinarios, supuestamente a los beneficios que hay desde el cielo, que ni siquiera giran sobre los beneficios, pues, vamos, lo sensato es que se vayan. Como accionistas deberíamos pedir que se vayan. Entonces, separación de poderes, cero. O sea, está yendo
exponencialmente a cero. Pero, repito, incluso en términos de sociedad civil, en términos de función pública también se está degradando. Una función pública independiente pues, proporciona un poder alternativo, protector y demás. Bueno, muchas de las medidas que se han adoptado y las que están planeadas laminan lo que poco que queda de la función pública independiente. Lo que ha ocurrido con los interventores municipales, por ejemplo, a los que se ha funcionalizado a todos después de haberlos nombrado a dedo. Segundo pilar, legislación. Legislación, mencionaba Javier, que había estado estos años, por petición de FEDEA, pues haciendo bastantes análisis de los proyectos legislativos y demás. Últimamente he dejado de hacerlo. Les decía que había estado haciendo análisis de proyectos legislativos, de novedades legislativas y demás. He dejado de hacerlo porque resulta lastimosamente triste. O sea, es que no había uno de los proyectos... Analicé como 10 proyectos en 2 años. O sea, proyectos que se caen de las manos, absolutamente. Nadie con un mínimo sentido crítico puede aceptar que en su país se hagan leyes como esas, donde la exposición de motivos tiene más texto que las exposiciones legales y la exposición de motivos es pura propaganda. Suena muy fuerte lo que estoy diciendo, pero les invito a que lean los informes. Lo digo con base en esos informes. Y creo que incluso desde ideologías muy distintas se comparte buena parte de este juicio sobre lo que se ha hecho estos años y se sigue haciendo, ¿no? Estoy hablando de la ley de vivienda, de la ley de startups, etcétera, etcétera, de la ley de universidades. Entonces, toda esta legislación se está haciendo además de urgencia. Este es un elemento también de separación de poderes. ¿Qué quiere decir esto de la urgencia? Bueno, pues que se utiliza cualquier excusa, llámese COVID, llámese Ucrania, llámese lo que sea, para saltarse todos los requisitos de calidad de las leyes, para que las leyes no pasen por el Consejo de Estado, para que las leyes no sean informadas por el Consejo General del Poder Judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en fin, así salen. Así salen. Siempre, además, en una dirección de aumentar los poderes del Estado y de la administración pública. En muchos casos, además, con una funcionalidad clara en términos de compra de votos. O sea, se hacen leyes no por su racionalidad, sino simplemente para redistribuir renta. De una forma, podríamos decir que sectaria, distribuir renta a grupos de intereses que nos puedan votar, ¿no? Esto se hace de 2 maneras. Una, directamente con fondos públicos, entregando fondos públicos, bueno, las pagas, subvenciones, elevando también los sueldos públicos a los funcionarios, ¿no? Incluso durante el COVID. O sea, cuando en el sector privado algunos profesionales se les reducía el sueldo del 30%, a nosotros, funcionarios, a mí como funcionario también, pues nos lo subían. Y en aquel momento estábamos trabajando, haciendo que trabajábamos en casa. Y nos subían el sueldo, ¿no? Pensiones públicas, claro, lo mismo. Entonces, ha sido muy importante para los resultados electorales. Pero claro, es mera compra de votos. Y lo aceptamos. Me preocupa más, de todas maneras, la compra de votos privada, con fondos privados, que se ha hecho masivamente. Prácticamente no hay una sola de estas leyes que no se haya dedicado a derogar algún contrato, alguna cláusula contractual, de forma tal que una de las partes del contrato subvencione a la otra. ¿No? Pues si uno congela los alquileres, cuando las partes han pactado que un ajuste por inflación y le dice, no, a partir de mañana usted no puede ajustar por inflación. Y hay una inflación muy superior a la de... Se puede ajustar al 2%, pero la inflación está al 9%, pues está transfiriendo riqueza del inquilino al propietario. Es un truco muy, muy antiguo, un truco que, bueno, en España sabemos mucho de esto porque hemos estado así desde el año 1920 al 85, básicamente, ¿no? Con las rentas congeladas y entonces transfiriendo riqueza de unos a otros. Claro,
Esto siempre se hace así, temporalmente. Esto solo por unos meses. El decreto Bugayal, que fue el que hizo en 1920, introdujo esta congelación de alquileres. El decreto Bugayal era temporal. Estuvo vigente hasta el año 85, o sea, 65 años. Y hemos hecho muchas cosas de estas. Estamos bloqueando los desahucios, estamos bloqueando... Claro, esto suena muy bien y es muy social, ¿no? Muy social. Lo que significa es que con dinero privado, con dinero de personas que han hecho sus ahorros y tienen sus viviendas, con ese dinero estamos atendiendo a funciones públicas. Estamos atendiendo a las necesidades de vivienda de las personas humildes, etcétera, etcétera. Alternativamente, lo que tenemos que hacer es cobrar impuestos y darles vivienda. Pero no hacemos eso. Preferimos interferir en el mercado y decir, no, bueno, el propietario de vivienda que subvenciona al que no tiene vivienda. Claro, la consecuencia ¿cuál es? No hace falta ser un genio. Y perfectamente el legislador lo sabe, no se engañen, el legislador no es tonto. El legislador lo sabe perfectamente que la consecuencia es que los propietarios de viviendas retiran sus viviendas del mercado. Pero lo sabe, el legislador lo sabe. El legislador hace esta medida simplemente para beneficiar a unos en espera de que le voten. Y como además los perjudicados son poquitos, y como además muchos de los observadores, pues ya le viene bien que al perjudicado que ha conseguido ahorrar y tiene una vivienda y demás, creo que se fastidie. Vamos a hablar de esto después. Porque ahí, en ese que se fastidie es donde está gran parte del problema. Y es lo que explica gran parte de nuestras decisiones políticas y de nuestra manera de votar. Explica, en fondo, nuestro primitivismo. Tercer pilar, no debería hablar de él, pero es la educación. Es el futuro y hay que hablar de la educación. Bueno, miren, la educación, por decirlo de una frase breve, la educación solía ser una inversión que hacíamos para el futuro, para aumentar la productividad del futuro. La educación ha pasado a ser consumo, mero consumo, toda la educación es lúdica. Todos los profesores, bueno, lo que somos es showman. Pues era un showman, un entretenedor de niños de 20 años, vamos. Esas son las mejores universidades, no sean las peores. Quizás las peores vaya mejor la cosa, no lo sé. Pero, vamos a ver, según un estudio de la OCDE, el licenciado español medio es menos competente en términos lingüísticos y en términos matemáticos que el bachiller holandés medio. Y cuando uno comenta en la profesión, con colegas esta frase, pues le saltan a la yugular, y empiezan a decir, estamos hablando en términos medios. El promedio es el que es. Tenemos un sistema educativo que no funciona, que crea expectativas absolutamente infundadas. Es en realidad una estafa. Pero es de muy mala educación decirlo. Enseguida saltan, cuando se les comenta esta cuestión, todo el mundo salta a decir, no, pero tenemos gente muy bien preparada. Hombre, claro, por supuesto que tenemos gente muy bien preparada, pese al sistema educativo. Tenemos gente muy bien preparada, como sucede en cualquier país. Hay evidencia muy clara en Estados Unidos de que cuando bajan los estándares de exigencia, se producen dos fenómenos. Cuando se baja el estándar de exigencia, la media se desploma, los alumnos malos no aprenden nada, y los buenos más o menos se mantienen. Lo que aumenta mucho es la varianza. Los estudiantes buenos españoles, claro que se mantienen. Pero bueno, ahí tenemos un problema gravísimo que con los profesores de derecho, de fiscal que estáis aquí, los profesores de Hacienda Pública, conocéis perfectamente. Que es que como nuestra progresividad en renta empieza muy abajo, o sea, en España uno puede empezar a pagar, no sé, el 50% de la renta en 60.000 euros. En Alemania, para pagar el 50% en renta, tiene que ganar 250.000 euros. Lógicamente, a un profesional que ese precio le interesa mucho más trabajar en Alemania que en España. O sea, lógico que los buenos se vayan. Y aquí, bueno, tenemos el proceso que podemos observar en Cuba, en Argentina, en Venezuela. Toda la gente que vale para algo sale del país. Aquí lo tenemos incipientemente. Pero cuidado, si no lo atajamos, esto vamos a quedar aquí, bueno.
Albis. Eso sí, inventando mitos educativos de la generación mejor preparada y demás, son todo excusas. Pero fíjense lo grave que es el asunto, que son excusas que se las cree todo el mundo, de izquierda, de derechas, de todo. Todo el mundo prefiere creerse que los jóvenes están bien preparados. Es falso, radicalmente falso. Pero no se alarmen, porque todo esto que está ocurriendo, como contaba Felipe González no hace mucho, en realidad va despacito. En realidad es un motivo para alarmarnos más. Porque todo lo que está ocurriendo, empezando por la separación de poderes, la educación y demás, tiene efectos muy graves a largo plazo, pero a corto plazo no se nota. A corto plazo vamos tirando, ¿no? Esto es lo que hace la situación más insidiosa. Más insidiosa porque cualquier día se puede acabar de derrumbar radicalmente y con mucha rapidez, ¿no? Se puede notar si me preguntan, ¿cómo va la economía? La economía va relativamente bien. Hombre, nos subvencionan. Como estamos subvencionados, los hemos subvencionado, seguimos con un nivel de deuda muy alto, etcétera, etcétera. Y además, los gobernantes actuales, o sea, Pedro Sánchez, aprendió de la experiencia de Zapatero, o sea, sabe que no puede pasarse. Entonces, claro, el déficit español está relativamente, no está al nivel que tenía Zapatero, que llegó a estar al 10%, aquí está al 3%. Entonces, claro, en realidad es triste consuelo, porque entonces lo que tenemos en economía es una bomba de relojería, no va a acabar, pero no esperen que estalle en los próximos 24 meses, por ejemplo. Con lo cual, a este gobierno, y quizá incluso después de las próximas elecciones, pues va a tener la oportunidad de seguir haciendo mucho daño a la economía y a las instituciones de este país. Por ese lado yo no esperaría ninguna tabla de salvación, porque se ha pensado no van a venir a salvarnos de Europa en este terreno. No creo, por lo menos, que en los próximos 18 o 24 meses vaya a ocurrir nada de ese tipo, ¿no? Entonces, de todo esto, ¿qué se desprende? El juicio que merece la situación, en mi opinión, es muy negativo. Muy negativo. O sea, Alejandro Fernández y Juan Milián acuñaron, dos catalanes, bueno, uno de ellos somedano, o de origen somedano, acuñaron el proceso español. Lo que está ocurriendo en España es lo que vimos ocurrir en Cataluña hace 7, 8 años. O sea, se está dando en el fondo un golpe de Estado posmoderno que un poco parecido a lo que se dio en Cataluña, pero generalizado a nivel de todo el país, con algunas diferencias en que se respetan las formas, en mayor medida, y no se respetaron ni las formas, y aquí sí se respetan las formas, pero es un respeto formal, o sea, porque no se aborda una ruptura con la Constitución, simplemente se la va degradando. Se la va degradando progresivamente después de haber, y eso es lo que es de esperar, ¿no? que con un Tribunal Constitucional completamente sirviente del Poder Ejecutivo, pues ni ley de amnistía ni nada. Se puede decir, el papel lo aguanta todo. Y el papel va a aguantarlo todo, porque lo está aguantando. Lo hemos visto esta semana, ¿no? En que el Tribunal Constitucional tomó una decisión contra el Tribunal Supremo. Nuestro Tribunal Constitucional no es un órgano judicial, no puede hacer ese tipo de decisiones, pero las hace. Las hace, ¿no? Entonces, mi juicio no podría ser más negativo. Bien, asunto clave. Si el juicio es tan negativo, ¿de quién es la culpa? Y me imagino que muchas de las personas aquí reunidas pueden estar bastante de acuerdo en el diagnóstico de la situación, pero esperaría que no lo estuvieran con lo que voy a decir a continuación, y es que la culpa no es de Pedro Sánchez, en absoluto. Y creo que es un error gravísimo personalizar la responsabilidad.
O sea, Pedro Sánchez no es más que un síntoma, no es la enfermedad. O sea, Pedro Sánchez no es una anomalía, como no lo era Hitler. Tan solo es una consecuencia. Y si estoy en lo cierto, el tratamiento que tenemos que dar al problema es muy diferente de los tratamientos que se están haciendo y de las respuestas que se están dando, incluida la oposición. Miren, tendemos a hacer un error sistemático en personalizar responsabilidades, ¿no? O sea, antes de descubrir cómo funcionaban las tormentas, le echábamos la culpa a la ira divina, ¿no? Tendemos a pensar que todo tiene causa en una voluntad. Dicen los biólogos cognitivos que estamos predispuestos a cometer este error. Nuestra mente está predispuesta a cometer este error. Ante todo sistema complejo, tendemos a pensar que hay una voluntad. O sea, incluso cuando se nos estropea el ordenador, tratamos con el ordenador como si fuera una persona. ¿Qué ocurre? Que esto mismo lo trasladamos al mercado, que es un sistema de decisión muy complejo, y donde nadie toma decisiones, millones de personas toman decisiones, y también a la política. Ante un sistema complejo, la mente humana tiende a buscar la voluntad individual. Esto nos lleva al error. Es un error de percepción que nos lleva a diagnósticos desastrosos. Alternativamente, ¿qué tendríamos que hacer? Identificar la enfermedad. Les voy a intentar dar dos tipos de apuntes de dónde está nuestra enfermedad, ¿no? Uno, examinando los errores del pasado. O sea, Sánchez no aparece por arte de magia. Sánchez es parte de un proceso, lo que algunos han llamado el sanchismo. El sanchismo, bueno, es la culminación de un proceso ya iniciado mucho antes. Mucho antes. Lo que ocurre es que hay muchas personas interesadas en culpar solo a Sánchez porque así se exoneran ellos. Desde Felipe González a Feijóo. Por dar una visión simplista del ejemplo, ¿no? Pero junto con los errores del pasado hay otro asunto todavía más complicado, que es que todo lo que está ocurriendo puede que responda simplemente a la voluntad ciudadana, a la voluntad de todos. Sería una segunda hipótesis. Miren, errores del pasado. Por no remontarnos muy atrás, la Constitución que tenemos comete errores graves. Uno de ellos, en términos de separación de poderes, por ejemplo, no contar con una jefatura del Estado. Digamos, la derecha toleró, a cambio de que hubiera una monarquía formal que no pinta nada, pues no tenemos jefe del Estado. Si lo que nos está ocurriendo ocurriera en Italia, el presidente de la República tomaría medidas. Podría tomar medidas legalmente. En España no. O sea, es una pieza de separación de poderes de la que nos privamos. Pero es un ejemplo nada más. Si nos vamos al tema autonómico, pues ocurre un poco lo mismo. Es decir, para que no sea federal hacemos algo que es peor que federal. Y sin cerrarlo, y con libertad pero sin responsabilidad. Incluso en términos económicos algo parecido, ¿no? Como la derecha española nunca ha sabido lo que es el mercado, pues ni la competencia ni nada de eso, pues tenemos una Constitución que pone por delante los derechos distributivos pone por delante el derecho de huelga, tiene mayor protección el derecho de huelga que el derecho de propiedad o que el derecho a la libre empresa. Es decir, los derechos redistributivos tienen mejor estatus que los derechos productivos. Bueno, pues se nos está diciendo a luchar por redistribuir la tarta en lugar de aumentarla. Esto ya en el 78, pero bueno, 78 muy complicado y nos queda muy lejos y éramos muy niños, ¿no? Pero
es que, ¿qué ocurrió después? Felipe González no para de quejarse de Sánchez. Hombre, Felipe González y el señor Guerra son los responsables de que en el año 83 se cometiera la barbaridad de expropiar Rumasa. Una decisión muy probablemente inconstitucional, pero que además se agrava después con las decisiones en el 85 de romper, matar a Montesquieu. Dicen que hablaba Guerra, él lo niega, pero en el 85 de cargarse la independencia del Consejo General del Poder Judicial y algo mucho más grave, en realidad poner las bases para cargarse también la independencia del Tribunal Constitucional. Es en el año 85 donde empieza, incluso si quieren remontarse a Rumasa 83, donde empieza realmente el deterioro de ese pilar institucional clave, que es la separación de poderes. Y esto es atribuible al primer gobierno González. O sea, que cada palo aguante su vela. Yo lo que me gustaría, como ciudadano, escuchar es que cuando Felipe González critica la situación actual, admita cuáles son sus errores. No por hacerle daño a González, sino porque sería higiénico, es higiénico aprender de los errores, para saber dónde están los problemas y corregirlos. Si no, estaremos siempre cometiendo los mismos errores. Pero es que, para mi sorpresa, no solo González no admite nada, González o los muchos González, esto es muy general, sino que nadie se lo echa en cara, nadie se lo critica, lo cual el que nadie se lo critica puede que sea en sí mismo revelador. Claro, es que a continuación la derecha en realidad participó en sus mismos enjuagues. Y la derecha pudo reformar, el PP pudo reformar esa situación del Consejo General Constitucional, etcétera, en varias ocasiones. La derecha tuvo mayorías absolutas en el 2000, tuvo mayorías absolutas en el 2012. No hizo nada en esa dirección por recuperar, restaurar la separación de poderes. Nada o menos que nada. Por esto que el todos que decía al principio, la responsabilidad generalizada, pues empieza a tomar cuerpo, ¿no? Como toma cuerpo también el siguiente dato que tengo aquí, el siguiente hito, que es el 96, año 96, y que me queda muy cerca del corazón, que es el Pacto del Majestic, que es la gran ruptura, en realidad la gran violación de la Constitución, o por lo menos del espíritu constitucional, y que es firmado por el señor Aznar, para llegar a Moncloa, porque si no iba a tardar o no iba a llegar a Moncloa. Entonces, bueno, pues acepta, en realidad esa iniciativa de Aznar le da a Jordi Pujol cosas que ni siquiera pedía, pensando también en su inmensa soberbia, que de esta manera iba a pasar la historia, pero aquí, gente que resuelve el problema catalán, abundan. Cada 3 o 4 años viene alguien resolviendo el problema catalán para la historia. Lo va a resolver con de Pumpido, presume de eso. Echémonos a temblar. Bueno, ¿qué ocurre a continuación? Hombre, Pato del Tinel, hay una serie de historias. Atocha, 2004, que es un primer intento de un gobierno frente populista, pero mucho más moderado. Pero después hay otra cosa más interesante, saltándome toda esta historia, que es el gobierno Rajoy. El gobierno Rajoy 2012, hay una oportunidad magnífica, gobierno de mayoría absoluta, con el Partido Socialista completamente, una oportunidad magnífica de reformar el país, fortalecer las instituciones, etcétera, etcétera. Además estaba en el programa del Partido Popular. El Partido Popular, como saben ustedes perfectamente, no hizo nada de eso. Hizo únicamente las reformas mínimas que le exigió la Unión Europea, las mínimas, a contrapelo. Ahora presumen en muchos casos de haber reformado el régimen laboral, etcétera, etcétera. Mentira. No hubieran reformado nada. Sí, lo reformaron a contrapelo, totalmente a contrapelo. Entonces, ¿cómo repartimos las culpas? En realidad, bueno, podemos seguir, porque esto, si seguimos a hoy y vemos, pensamos en qué oposición hace la derecha, o las derechas, qué oposición hacen al sanchismo, pues en realidad viene a ser un poco lo mismo de Rajoy. O sea,
algunos apuntes solo. Pretenden ganar el partido sin jugarlo, ¿no? Típico. A Rajoy le salió bien, pero claro, es que la situación del rival era paupérrima. Entonces acabó ganando. Hace otra cosa muy interesante, que es legitimar las estrategias rivales. Sistemáticamente, ¿no? Sistemáticamente. Esto lo hace también Vox, ¿no? O sea, los exabruptos de Vox vienen a legitimar también la estrategia de Sánchez, ¿no? Pero lo del PP claramente, ¿no? Contribuye a demonizar a Vox, hace un programa... O sea, ¿ustedes vieron el programa que presenta Feijóo el día de la investidura? Nadie le prestó mucho caso porque, claro, como se sabía que no iba a salir, es un programa, yo no diría socialista, es un programa podemita. En algunos extremos, en algunas cosas, en algunos detalles, podemita. O sea, ahora ha firmado una reforma de la Constitución semántica. Bueno, sí, se han confundido en lo de que mantienen la palabra menores, que menores es una palabra muy fea para... ¿Cómo le vas a llamar menor a alguien? No hay menores ahora, hay personas de menos edad, pero menores. Es despectivo, no se puede hablar de menores, ¿no? De paso, nos han dado cuenta y de paso les han colado doctrina woke, ¿no? Creo que, o sea, las disminuidas, perdón, disminuidas no son disminuidas, son discapacitadas, las discapacitadas femeninas van a tener más derechos que los discapacitados masculinos. Bueno, pero bueno. O sea, esto es muy curioso porque esto lo firma un partido que simultáneamente está haciendo una campaña por la igualdad. No, y simultáneamente salen encuestas diciendo que la mayoría, ya no de sus votantes, sino la mayoría de los ciudadanos creen que la discriminación está en otro sentido y demás. Y lo firma. O sea, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en este...? Es muy raro, muy raro. Muy raro. Después da la impresión de que está pensando que el gobierno va a caer como fruta madura en 6 meses, ¿no? Claro, me dicen que, sin embargo, el gobierno lo que está es empezando a planificar las elecciones del año 27. O sea, el gobierno tiene una oficina planificando las elecciones del 27. ¿No? Mientras que el PP piensa que va a durar 3 meses, 6 meses y demás. Bueno, en fin, pero de todas formas, vamos a ver. Les estoy engañando porque después de estas críticas van a pensar ustedes que realmente considero que estos políticos que he mencionado que son responsables de algo. No lo son. Yo no creo que sean responsables. Ni Felipe González, ni Aznar, ni Rajoy, ni Feijóo. Primero, su margen de acción es pequeño. Es el error este de personalizar en demasía, ¿no? Su margen de acción es pequeño, se deben a su medio, ¿no? Pero es que además hay evidencia empírica. Todos ellos tienen buena prensa. Porque Felipe González, todo el mundo lo respeta, gente. O sea, si tiene buena prensa es que no lo hizo mal. Y Rajoy, me decía el editor, comparto editor del libro con Rajoy, y me decía el editor que se ha vendido muy bien el libro de Rajoy. Asombroso. Mejor que el de Sánchez. O sea, que tiene buena prensa, tiene lectores. Entonces, no son responsables. Realmente yo creo que sabemos todos, en el fondo, si somos sinceros, sabemos que no son responsables. Entonces, ¿lo que falla qué es? Pues no solo nos queda la otra alternativa, lo que falla es la voluntad ciudadana. Es que realmente las cosas son así porque queremos que sean así. Mire, esto se puede desdoblar en 2 posibilidades. Diríamos los economistas que las cosas son como siguiendo las preferencias de la gente, de los ciudadanos. Pueden ocurrir 2 cosas, que nuestras preferencias son buenas, pero el sistema institucional transmite mal las preferencias en decisiones, las vuelca mal a las decisiones, o que sean malas. Yo creo que mi explicación es que son malas directamente, pero, mire, podría ser que todos los regeneracionistas, estos amigos nuestros, mucho economistas y demás, piensan que no, que el problema es de las instituciones. Yo, que he trabajado toda la vida en instituciones, creo que no. Creo que no. La hipótesis de instituciones es decir, es que nos representan mal. Lo que los podemitas dicen es que no nos representan. ¿Pero cómo no le van a representar? Pero si todos los políticos
Todos los políticos lo único que hacen por la mañana, por la tarde, es comentar encuestas. Son esclavos de la demoscopia. El problema es que le representan demasiado bien y le conocen demasiado bien. Hay otra explicación, esto es de teoría de juegos, de nuestros colegas de teoría, ¿no? Que es que puede ser que lleguemos a equilibrios perversos, ¿no? Y todos querríamos hacer las cosas de otra manera, pero claro, individualmente no podemos. Algo hay de eso, ¿no? Cuando muchos profesores pues querríamos mantener el nivel aquí, o muchos padres, ¿no? Querrían mantener el nivel aquí, hacer que sus hijos no llegaran a las 5 de la mañana, sino que llegaran a las 3:30. Pero como los amigos llegan a las 5 de la mañana, tienen que acatarse y en realidad acaban cambiando sus preferencias. Para resolver la disonancia cognitiva, acaban cambiando de preferencias, mejor que tratar de imponer una norma. Entonces, unos por los otros, todos. España, el tema de los teléfonos móviles, ¿no? Que somos el país récord en el mundo donde se entrega el móvil al niño, más joven, ¿no? Y el móvil más potente, ¿no? Que hay un gran debate ahora, en otros países lo han entregado a los 12, 13, 14 años, en España aquí a los 7, 6, 5, ¿no? Ya hay niños que nacen con el móvil, ¿no? Entonces, claro, la presión de los padres para, oye, que mis amigos tienen móvil, entonces unos por los otros, es decir, el equilibrio social está muy deteriorado. Si además el gobierno hace cosas como dar poder a las asociaciones de padres de alumnos, etcétera, etcétera, bueno, pues se deteriora todavía más y es más difícil mantenerlo. Esta es una explicación de teoría de juegos que, bueno, puede afectar. Quiero decir, tenemos unas preferencias, pero no nos permiten ejercerlas, ¿no? O cuando nos representan mal. Mire, a mí no me convence. Yo pienso que son excusas porque, por ejemplo, en lo de los representantes, cuando preguntamos a los españoles y hacemos un análisis comparativo, lo hizo la Fundación BBVA hace pocos años, en 3 rondas además separadas, antes de la crisis, después de la crisis financiera. Y lo hizo muy bien porque hizo como un benchmarking, tomando en consideración los países relevantes para nosotros, las comparaciones relevantes que son, bueno, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, España. Y se observaban diferencias muy notables en actitudes muy importantes en cuanto a la toma de decisiones políticas. Se observaba, por ejemplo, cómo preferíamos elegir a los gobernantes relativamente a estos países. Preferíamos elegir a los representantes basándonos más en la ideología o basándonos más en atributos, ideología lo resume bien, versus competencia. La competencia nos importa mucho menos, la ideología mucho más. Mi interpretación de lo que ocurre con esto es que en realidad lo que queremos es que nos gobierne, cada uno de nosotros queremos que nos gobierne uno de los nuestros. Es puro sectarismo. Pero hay otros valores. Con la encuesta mundial de valores se aprecia nítidamente, con los mismos países, que además corresponden bastante bien con nuestros estereotipos. Se ha hablado mucho en España desde Cervantes, Calderón, de lo que pesa la envidia en España. No hay en ello nada especial. En todos los pueblos primitivos pesa mucho la envidia. Es decir, no es especial que aquí pese mucho la envidia. Lo único que nos está diciendo es que somos un poquito más primitivos relativamente, ¿no? Y la envidia pesa. En esta encuesta que les decía de la Fundación BBVA se nota incluso en algo asombroso, que como economista a mí me llamó mucho la atención, que es que relativo a Italia, Francia, etcétera, 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 en España no queremos que la gente que gana más porque ha estudiado más, gane más dinero. Y asombrosamente además queremos que el impuesto sea muy progresivo, que la fiscalidad sea muy progresiva, y cuando le preguntan a la gente
¿Progresiva en las rentas del trabajo o en las rentas del capital? Asombrosamente quieren más progresividad en las rentas de trabajo que en las rentas de capital. Uno pensaría que iba a ser al revés, ¿no? Porque rentas del trabajo, la mayoría de la población se considera trabajadora y demás. Claro, mi interpretación de esto es que lo que le molesta, quiere progresividad porque quiere que aquel trabajador que trabaja con él, que se esfuerza más y gana más dinero, quiere que venga Hacienda y se lo quite. En realidad lo que no queremos es la competencia. Cuando se pregunta directamente por la competencia también, claramente diferencial, la competencia se ve muy mal en España. Entonces, unámosle una dosis de personalismo aún mayor. O sea, somos más partidarios de tratar con favoritismo a los amigos, tratar con favoritismo a la familia, etc. ¿Qué consecuencias tiene esto? Yo creo que pueden... no me atrevería a decir que es causa-consecuencia, pero sí que tiene relación, sí hay una correlación entre diversas dimensiones políticas y económicas y estas características o estos valores. Ayuda a explicar que tendencias que estamos viendo hoy, como no respetar principios de igualdad, ayuda a la falta de respeto a la separación de poderes. La falta de respeto a la separación de poderes, el no entender la importancia de la separación de poderes, el deseo de gobernar, ya sea por mayoría, la izquierda desea gobernar por mayoría, pero la derecha desea gobernar por consenso, que es también igualmente nocivo, ¿no? Paralizante. En realidad, a veces parece que a la derecha no le molesta tanto que se viole la Constitución como que no cuenten con ella para violarla. Entonces, en términos de principios constitucionales, lo que se observa en la Constitución de desequilibrar los derechos a favor de lo que comentaba antes, derechos distributivos versus derechos productivos, concuerda plenamente con los valores. O sea, con esos valores relativamente primitivos. En términos económicos, el sesgo antimercado de la Constitución, pues lo mismo. Claramente, en términos de preferencias Estado-mercado, o sea, España se sitúa al nivel de México o Marruecos. No parece un país europeo cuando se grafican las preferencias, ¿no? Estamos cerquita de eso, de Marruecos, México, muy lejos de los países europeos en cuanto al deseo de los individuos, en cuanto al peso del Estado, ¿no? Precios libres, pues lo mismo, no gustan los precios libres. Competencia tampoco. Idealismo legislativo, o sea, ¿qué idea tenemos de las leyes en España? Pues la idea de que haciendo una ley ya se puede conformar la realidad directamente desde la ley, desde el Boletín Oficial del Estado. Hay un déficit muy notable en cuanto a entender que la ley es un mecanismo posibilitador y que a partir de la ley las personas van a empezar a contratar y relacionarse y el resultado puede no ser coincidente con el esperado. Esa asignatura seguimos sin aprobarla. Entonces, esto es lo que se traduce en las encuestas. No resulta, a la luz de estas encuestas, lo que les quiero decir, a la luz de la preponderancia de estos valores en términos comparados con otros países europeos, no resulta nada raro que un gobernante como Sánchez no solo haya hecho lo que ha hecho, sino que haya ganado o casi ganado las elecciones. Porque está en sintonía con lo que la gente quiere. Entonces, consecuencia de este sectarismo, si me permiten decirlo en términos breves,
bueno, pues todo se tolera, es lógico que se tolere el que Sánchez cambie de opinión o que el PP no llegue ni siquiera a contemplar seriamente una posibilidad que tenía abierta, que era abstenerse. O sea, ni sus líderes, ni su propia militancia fue capaz siquiera de iniciar la discusión de esa posibilidad, que a mi juicio, yo lo dije a los pocos días de las elecciones, a mi juicio y unos pocos más, pues era, a mi juicio, obviamente, la opción sensata, pero la opción sensata desde el punto de vista egoísta del propio Partido Popular, porque era la opción que más daño le hubiera hecho a Pedro Sánchez, y que probablemente Pedro Sánchez no hubiera aceptado, pero el hecho de no aceptarla precisamente la hace mucho más atractiva. Pero el dato clave es que por su propio sectarismo el Partido Popular es incapaz siquiera de discutir, de analizar, de considerar semejante opción, ¿no? Entonces, bueno, iré terminando por en esta tesitura de una situación penosa, potencialmente prometedora, en la realidad muy penosa, ¿qué podemos hacer? Pues muy poquito en términos de soluciones mágicas. No hay soluciones mágicas. Si estoy en lo cierto y el problema responde a unos determinados valores, desde luego lo que no van a funcionar son cambios institucionales. Y cambios institucionales, el cambio del mecanismo es muy costoso cambiarlos, muy difícil y demás, y seguiremos haciendo lo mismo. Siempre digo el mismo ejemplo. Miren, aquí las grandes reformas del siglo XX y XXI se hicieron siempre tarde, mal y nunca, porque no quedaba otro remedio. Pero con regímenes políticos completamente distintos. El plan de estabilización del 57 se hizo porque no había un céntimo en la caja, y se hizo con una dictadura franquista. Las devaluaciones de los 80, parecido, etcétera, etcétera. Las reformas del año 2010 con Zapatero y del 2012 con Rajoy. No quedaba otro remedio. Entonces, y se hicieron, pero no porque los políticos gobernantes fueran X o Y, no, porque simplemente el electorado, en el 57 no había ni siquiera electorado, pero implícitamente había que contar con el apoyo del pueblo. Ese pueblo no quería esa liberalización. Entonces, no. La segunda opción, si hay un problema de preferencias, decimos que las preferencias de la ciudadanía son de determinada forma y eso lleva a una serie de decisiones, como sí creo, uno puede pensar en hacer esas preferencias más modernas, en actualizarlas. Y ahí sí hay posibilidades. Quiero decir, si vamos a ver, por dar un ejemplo sencillo que van a entender muy fácil. Tenemos un mercado de trabajo que es un desastre porque está mal regulado, súper regulado. Pero eso es lo que quiere la gente, ¿no? En esas encuestas que decía se pregunta si quiere liberalizar el mercado de trabajo. No se quiere liberalizar. Pero curiosamente tenemos un segmento del mercado de trabajo muy liberalizado, servicio doméstico. Está súper liberalizado. Ahora han retocado unas cositas, pero sigue muy liberalizado. ¿Cuál es la diferencia? Hombre, que en el servicio doméstico, la diferencia seria es que en el servicio doméstico todos entendemos de qué va, porque todos somos empleadores, ¿no? Entonces, en el servicio doméstico, España tiene mucho más servicio doméstico que los demás países europeos. O sea, sin embargo, tiene un paro descomunal. España no tendría que tener nada de paro. Si transponemos un sistema parecido, liberalizado, como el de servicio doméstico, al mercado de trabajo en general, el paro desaparece en 12 meses. O sea, tenemos un sector de servicio doméstico mucho mayor que el de Suecia, el de Alemania, el de todos los países. Bueno, el régimen laboral es el que es. Es un régimen laboral que ni lo sueña aplicar Milei en la Argentina, en el ámbito del servicio doméstico, ¿no? En esta línea de reflexión, ¿qué
¿Qué nos debe llevar a pensar? Hombre, pues que la gente aprende de la experiencia. La gente, aquí hay muchos profesores, la gente no aprende en clase. No es cuestión de darle formación, porque la formación además va a ser muy diversa y en muchos casos va a consistir en propaganda. La gente cuando aprende es cuando ve la realidad en sus propias carnes. La gente aprende, por ejemplo, cuando, los años que recordaba Javier, cuando reforman el impuesto de la renta a las personas físicas, en los primeros años nos salía a todos a devolver. Aquello era muy educativo. Ganábamos una miseria, pero encima había que pagar, en el mes de junio había que pagar un poquito de dinero a Hacienda. Mucho menos que todas las retenciones que nos habían hecho. Pero ese pago adicional era muy educativo. Claro, enseguida un gobierno González, unos pocos años más tarde, entendió que en realidad mejor que hacer un pago, ¿no? Hacer que saliera a devolver. Entonces, aumentando las retenciones, le sale a todo el mundo a devolver y entonces el mismo impuesto, en lugar de ser educativo, es contraeducativo, porque da la impresión de que Hacienda encima te regala, te paga, ¿no? Claro, eso está... La solución es fácil, hacer que salga a devolver, o mejor, la solución suiza, ¿no? Que es suprimir simplemente... no sé si saben que lo de las retenciones fue un invento de Milton Friedman, se arrepintió toda su vida. Gran economista liberal, pero no entendió que iba a facilitar la recaudación impositiva, pero a la vez iba a facilitar mucho el aumento del gasto público, porque oscurece totalmente las retenciones, oscurecen quién paga los impuestos. Entonces, este tipo de mecanismo formativo es el que funciona, pero nuestra sociedad lo esconde. O sea, es que tenemos hasta leyes que dicen, oiga, el IVA, usted no puede ofrecer precios sin IVA, no puede hacer propaganda de un producto, de un servicio sin IVA, tiene que añadir el IVA. Bueno, claro, por un lado, el consumidor, digamos, reduce la asimetría de información, la transacción comercial, pero la aumenta en el ámbito político. Para terminar con un detalle esperanzador, dos detalles esperanzadores. Mire, lo que decía al principio, tenemos los mejores líderes en el deporte, tenemos también unas empresas que en cuanto han liberalizado un poquito su ámbito de funcionamiento en el 2012, crecieron y empezaron a exportar y demás. Entonces, el camino está muy claro. Y además, si miramos más atrás en nuestra economía, o sea, nuestra economía, nuestra sociedad respondió muy bien a la liberalización del 57, a la entrada al mercado común, a las liberalizaciones posteriores de Aznar y privatizaciones y a las liberalizaciones impuestas por la Unión Europea en el 2012. Entonces, ese es el camino. Ese es el camino, ¿no? Incluso el éxito de Madrid. ¿A qué se debe el éxito de Madrid? Pues a una liberalización. La economía de Madrid está más liberalizada. Es una liberalización homeopática, porque el liberalismo de Ayuso es homeopático. Horarios y pocas cositas más, ¿no? Pero, sin embargo, ha creado un ambiente completamente distinto. Y mi último comentario, volviendo al tema importante, ¿no? Que me he referido varias veces al sectarismo, que resume un poco la palabra, una gran enfermedad que se ha visto claramente estos meses, por parte y parte, en todos los ámbitos se ha visto en los resultados de Sánchez, pero se ha visto también en la reacción del PP. Por ejemplo, su incapacidad para abordar una posible abstención, pues es fruto también del sectarismo. Entonces, yo creo que hay una obligación moral de abandonar el sectarismo, ¿no? Claro, esto es muy fácil cuando pensamos en los rivales, pero lo que tenemos es que abandonar el sectarismo pensando en los amigos, no en los rivales, ¿no? Y nada más, gracias por su atención y perdón por la magnitud del discurso. Les dije que se podía discrepar con Benito, pero que no iba a dejar indiferente el planteamiento. Creo que no les he engañado de entrada, sí, ¿no? Y, claro, que se habla de engaños y estas cosas. Tenemos unos minutos para preguntas, comentarios, sugerencias, críticas destructivas, constructivas, de todo tipo. Entonces, suyo es el turno.
Sí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Se oye? Sí, ¿eh? Buenas tardes, gracias. Y dispénseme, pero me voy un poco desilusionado. Un poco nada más, ¿eh? A pesar de que los papeles hayan caído. Se pueden caer los papeles, pero la esencia de los papeles está aquí y la ha desarrollado muy bien. Verá usted, empezó contundentemente diciendo que España iba mal. Yo sinceramente creí que a lo largo de la conferencia iría dándonos puntos situacionales para cómo mejorarla. Por ejemplo, en el caso Rumasa, Felipe, quien haya sido Perico de los Palotes, lo ha hecho mal. Pero ¿qué se podía hacer con Rumasa? Más adelante, ¿qué hizo Aznar con Telefónica y Repsol más que repartirlo a sus amigos? Termino. Estoy muy de acuerdo con usted. Igual que decía Anguita, programa, nosotros tenemos que decir, y me siento aludido de mis 40 años de enseñante, educación, educación, educación. En la educación está todo. Yo he tenido la suerte de estudiar fuera de España y en España. He visto paralelismos convergentes y divergentes entre ambos, enormes. Pero claro, hemos sufrido 40 años antes y durante esos 40 años España estaría hoy a la cabeza, o al menos como todas las naciones europeas. Me da mucha pena que no alimentemos más la fuerza de los educadores, la gente que trabaja por la enseñanza, porque, repito, en la enseñanza está el devenir de hombres y mujeres. Gracias. No, bueno, no, solo por decir esto de la educación. Hombre, el problema de la educación, no sé si lo he entendido bien, pero no creo que sea problema de sus 40 años de... No sé si 40 años de franquismo, además. Queda tan atrás que no... Si el problema es que en los últimos, no 40, sino en los últimos 25, 30, hemos aumentado enormemente el gasto educativo y los resultados a la vez empeoran. Ese es el gran dato, ¿no? La universidad propiamente. O sea, hemos multiplicado el tamaño del sistema universitario de forma descomunal y probablemente si fuéramos a medir lo que produce realmente el aumento de productividad que produce la Universidad Española ahora mismo, pues quizás sea menor que hace 35 años. O sea, no, la situación en el terreno educativo no va de... No le podemos echar la culpa a Franco. Sí, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por la presentación y gracias por venir hasta aquí. ¿Ahora? ¿Se oye? ¿No? ¿Habla? ¿No? Es más bien... ¡Ey! Bueno, no tengo mucha voz. A ver, ¿ahora? ¿Ahora sí? Sí. Bueno, gracias por venir hasta aquí a dar esta presentación y enhorabuena. La verdad es que es una satisfacción escuchar un análisis, yo pienso, en mi opinión, tan certero y además tan acertado en el sentido de la estructura. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opina de los efectos de la globalización en la economía? Y si, desde su punto de vista, esto que se viene diciendo de que las grandes corporaciones y las grandes compañías que manejan el dinero en el mundo son las que tienen en sus manos a los estados a través de la deuda soberana, pues es una realidad y que es lo que nos impide
pues pensar en el futuro libremente a los ciudadanos, ¿no? Y por contraposición, si cree que la localización, es decir, el hecho de que las empresas o las producciones sean más locales puede ser mejorar el futuro de todos. Gracias. Sí, vamos a ver, la globalización yo pienso que es positiva, no tiene... Tiene efectos perversos, como todo, tiene efectos malos para mucha gente y es un fenómeno de competencia global. Entonces, pero la globalización es la que ha sacado del hambre a miles de millones de personas. Lo que ocurre que, claro, no aquí, no en los países desarrollados, ¿no? Entonces, la igualdad en el mundo, por ejemplo, es mucho mayor gracias a la globalización, ¿no? Entonces, esto de el segundo punto, las corporaciones, creo que no, pero es un juicio que no... O sea, las corporaciones primero, las corporaciones no saben lo que hacen, pero las corporaciones son sistemas muy complejos. Pero aquí, mire, tiene usted aquí un ejemplo muy bueno del tipo de sesgo cognitivo al que me refería antes, que es que ante sistemas complejos necesitamos pensar que hay una voluntad detrás. Ya querrían las grandes corporaciones tener voluntad. No, pero sí, incluso hay científicos que discuten que el ser humano como tal, la persona, tenga voluntad y que las corporaciones no, son miles de personas interactuando, no saben muy bien lo que hacen y nadie tiene el control, lo cual puede ser incluso más dramático, en el sentido de que no hay posibilidad de controlar estos tipos de sistemas. De la misma forma que tampoco incluso el gobernante más tiránico tiene el control absoluto de nada. Entonces, no, yo creo que no está bien encaminada a ese tipo de duda. Lo que ocurre es que es muy atractivo a nuestro cerebro, pero de la misma forma que hace miles de años tendíamos a pensar que había un Dios detrás de una tormenta. Pues claro, como vemos un sistema complejo actuando, tendemos a pensar que hay una voluntad que lo guía. Pero no suele ser así. Y cuando examinamos esa realidad un poco de cerca e intentamos desentrañar cómo funciona, pues nos damos cuenta de que muy frecuentemente pues son sistemas en busca de un equilibrio, como mucho. Si están en competencia, pues sobrevivirán y se adaptarán y demás, evolucionan, pero hay un elemento muy grande de azar y de interacción compleja que no entendemos y que desde luego nadie controla, nadie entiende, ¿no? Insisto en este punto porque para todo lo que estamos hablando en el fondo, pensando en España, pensad que es también un sistema muy complejo, pues hay una lección muy importante que por este sesgo cognitivo y quizá por cierta pereza, porque requiere un esfuerzo de abstracción y demás, pues tendemos a obviar y tendemos a simplificarlo. Y entonces es muy fácil decir la culpa es del felón y no sé qué y demás. Pero esto creo que sistemáticamente lleva a cometer errores. Aparte de ser falso, que es lo de menos, es que lleva al error. Pero lleva al error al tratar con corporaciones, al tratar sobre España o al hacer una campaña política, al presentarse a las elecciones y hacer una campaña política, un debate político, etc. Sí, muy buenas tardes. Muy agradecido también por su presencia. Disculpe que tenga un poquito de catarro. Me pareció interesantísimo sus propuestas, sobre todo de cambiar un sistema de creencias del pueblo español. Pero claro, ya desde Max Weber, que dijo que la ética protestante del capitalismo era lo que produjo esa explosión de industrialismo, aquí teníamos otra ética que no era del protestantismo, por tanto, y a partir de esos sistemas de creencias contrarios a lo que algunos llamaban progreso, creo que es un claro ejemplo también a usted que mentó a Milei, pues cómo le va a Sudamérica en general. Y por cierto, el fenómeno de Milei, se me ocurre que alguien dijo que el sanchismo era un peronismo de baja intensidad. Me parece muy acertado que el sanchismo, en general, la demagogia y las paguitas y todo esto que dan a los chicos cuando acaban el bachiller, en fin,
ese peronismo de baja intensidad, ¿no cree usted que necesitaría dos cosas? Uno, Mileis de baja intensidad, o sea, gente como usted que está de una manera muy respetuosa y muy académica, sin tanto histrionismo, señalando el defecto. Creo que nos faltan muchos comunicadores que señalen los defectos de esta sociedad que usted apunta. Por lo tanto, es usted, para mí, un Milei de baja intensidad y muy propicio para que en España tengamos... Y el segundo punto que le quería decir era que la Universidad Española, y usted representa como catedrático de organización de empresas esa universidad sin duda en primera magnitud, tiene un alejamiento tremendo con el mundo de la realidad y de la empresa. No comprendo el divorcio que hay entre la universidad, ya no digo nada de económicas, y el mundo de la empresa, que es el mundo de la realidad. Si empezamos por ahí, todo lo demás sobra, porque ¿cómo va a haber comunicadores, en este caso de prestigio como se llaman los universitarios, si están alejados totalmente de la realidad económica y en sus torres de marfil? Entonces le pregunto cómo ve ese acercamiento de la universidad, ahora que nos quieren poner aquí una privada en Gijón. ¿Cómo ve ese acercamiento de la universidad al mundo, digamos, de la economía que viene con una competitividad tremenda? Por cierto, que España estaba entre la 10ª y ahora estamos entre la 18, 20. Quiero decir, ¿sabrá hacer frente la universidad con la sociedad a los desafíos o seguiremos en torres de marfil unos y los otros pues jugando por libre? Muchas gracias. Lo de la universidad es fácil. Gracias por lo de Milei de baja intensidad. Lo he escrito, lo voy a aprovechar. Pero respecto a la universidad, pierda toda esperanza. O sea, vamos a ver, pero es que la universidad es el ejemplo maravilloso, perfecto, en el que de un error conectado con nuestros valores, que es que me aceleré porque además cayeron los papeles y demás. Pero tenía que haber comentado que un elemento clave es que con nuestro idealismo legislativo todo queremos imponer, queremos reglamentar todas las conductas, ¿no? Que es una diferencia radical con la visión de decir, mire, mientras usted no moleste a nadie, haga lo que quiera y contrate relaciones, y así es como funciona la economía de mercado, ¿no? No, en España queremos reglamentarlo todo. Entonces, cuando dejamos de reglamentarlo todo, entonces nos damos libertad. Pero curiosamente, cuando nos damos libertad sin responsabilidad alguna. O sea, no entendemos que conviene dar libertad, pero a la vez hay que reforzar la responsabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque la ley de reforma de la universidad, la ley de autonomía universitaria del año, creo que era 83, de Maraval, primer gobierno González, lo que hace es a un departamento, que era una parte del Ministerio de Educación, un departamento público le dice dos cosas. Le dice, yo a ustedes les voy a seguir pagando todos los sueldos, todo el presupuesto, les voy a dar todo este dinero, pero ahora se van a gestionar ustedes como quieran. En esencia, la ley de universidades hace eso. Es autonomía total, sin responsabilidad alguna. ¿Qué se puede esperar de esa solución? ¿Qué se puede esperar? Bueno, pues los universitarios nos hemos dedicado, como los sueldos estaban fijos, venían fijos, pero bueno, estaban fijos, pero eran diferentes. Entonces, hemos decidido promocionarnos todos. Todos hemos promocionado, todos hemos ascendido. Y además hemos creado muchos puestos de trabajo, y muchas facultades, y muchos títulos y demás. Hoy hay muchas universidades que tienen pues un 25-30% de plazas sin cubrir, porque además, como se ha reducido el número de alumnos, bueno, o sea, se ha reducido el número de niños, no el de alumnos, porque el de alumnos lo hemos mantenido a base de ¿qué? De que entre todo el mundo. O sea, tenemos unas pruebas de selectividad que dicen que son muy difíciles. Vamos, si usted pone un examen de selectividad de hace 25 años hoy, se queda con un 1% de aprobados, probablemente, ¿no? Pero es que, de todas formas, ese examen, bueno, pues lo aprueba todo el mundo.
E incluso hay universidades que admiten a la gente sin pasarlo. O sea, no. El cambio en el terreno de la universidad tiene que ser radical. Pero hablando de Milei, ¿sabe lo que hace Milei con las universidades? En su ley de bases dice: la universidad seguirá siendo totalmente pública. O sea que no sé si la ley de bases de Milei en este apartado tiene muy baja intensidad ella misma en ese apartado, en el tratamiento de los notarios y los registros. Prácticamente mantiene todo el sistema de lo que llaman los argentinos los escribanos, que es una cosa... O sea, está haciendo, en algunos sentidos, está haciendo algo muy propio de los sistemas, si me permiten usar la palabra, de la extrema derecha, que es ladrar mucho y morder poco. O sea que esperemos y veamos cómo evoluciona. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay más comentarios? Bueno, pues yo por una vez, y sin que sirva de precedente, me voy a callar también, y vamos a dar por concluida la sesión. Saben que normalmente en tribuna, después de acabar, tenemos una pequeña cena aquí al lado a la que puede apuntarse el que quiera, siempre a sus expensas, como decían. Sacar cenas.